Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Las vacaciones eran una rareza en la vida de Michael Carter. Agente del FBI durante más de 15 años, había ascendido en la jerarquía mediante trabajo duro, noches de insomnio y sacrificio personal. Los casos de delitos federales, las largas investigaciones y la presión constante del trabajo lo habían alejado gradualmente de esos momentos simples y preciosos con su familia. Su esposa, Angela, le había estado diciendo durante meses que necesitaba dar un paso atrás. Noah y Leila están creciendo rapidísimo, Michael. Si no le das al botón de pausa, te perderás su infancia. Él sabía que ella tenía razón. Con demasiada frecuencia, llegaba tarde a casa y se perdía las obras de teatro de la escuela o los partidos de baloncesto de Noah. Así que este año prometió dedicarse enteramente a ellos durante una semana. Sin teléfono de trabajo, sin reuniones de último momento. Solo ellos, el mar y la naturaleza despreocupada de los días soleados. Habían elegido un pintoresco pueblo costero, enclavado entre escarpados acantilados y playas de arena dorada. El lugar era conocido por su atmósfera tranquila, lejos de los grandes y abarrotados centros turísticos. Casas de madera pintadas de colores pastel se alineaban en las calles bordeadas de palmeras, y los residentes parecían llevar una vida tranquila, acentuada por el sonido de las olas y el olor a sal marina. Pero detrás de esta idílica postal, había otra realidad. Racismo latente, algo tácito que los turistas negros a veces sentían sin siempre poder demostrarlo. Las miradas fijas de los comerciantes, la ligera vacilación ante una sonrisa educada, las raras familias negras que se encuentran en la ciudad y que siempre parecen conscientes de caminar sobre un alambre invisible. Michael y Angela no eran ingenuos. Sabían que había zonas en Estados Unidos que seguían marcadas por un conservadurismo obstinado, donde una familia negra bien vestida en una camioneta alquilada todavía podría considerarse una anomalía. Pero se negaron a vivir con miedo y querían dar a sus hijos recuerdos felices, lejos de las tensiones de la vida cotidiana. Después de un día disfrutando del sol y las olas, se detuvieron en un pequeño restaurante junto al mar recomendado por el hotel. El lugar irradiaba autenticidad con sus luces de colores colgando entre los pilares de madera y el tentador aroma a pescado a la parrilla flotando en el aire. Sentados en una mesa con vistas directas a la playa, compartieron un momento raro y precioso. ¿Recuerdas nuestra primera escapada juntos?, preguntó Angela, con una sonrisa burlona en sus labios. Por supuesto. Charleston, 2005. El hotel con la habitación diminuta y la cama que crujía con cada movimiento. Michael respondió riendo. Exactamente. No teníamos ni un céntimo, pero fue perfecto. Leila, curiosa, levantó la vista de su plato. Mamá, papá, ¿cómo era la vida cuando eran jóvenes? Y todavía lo somos. Michael protestó fingiendo indignación, lo que hizo reír a toda la mesa. Mientras tanto, Noé observaba distraídamente las olas, jugando con su tenedor. A los 14 años, estaba en esa edad en la que el entusiasmo infantil chocaba con el deseo adolescente de independencia. ¿Te gustó la playa hoy, Noah?, exige Michael. Sí, estuvo genial. Pero hubiera preferido que fuéramos a un lugar con más jóvenes de mi edad. Aquí todos tienen 40 o 5 años. Él respondió encogiéndose de hombros. Angela le dio un suave codazo. Entonces, señor adolescente, la próxima vez, ¿elegirás tú el destino? Ella bromeó. A pesar de sus protestas, Noé no pudo evitar sonreír. Esa era la magia de las vacaciones, momentos sencillos en los que podíamos olvidar las preocupaciones de la vida cotidiana y simplemente existir, juntos. Cuando llegó la hora del postre, Leila insistió en pedir un enorme helado, que por supuesto no pudo terminar, lo que provocó una hilaridad general. Fue una de esas tardes perfectas, donde el tiempo parecía detenerse. Alrededor de las 9 de la noche, satisfechos y relajados, abandonaron el restaurante y subieron a su camioneta alquilada para regresar a su hotel. Michael, al volante, conducía lentamente por la carretera de la costa, disfrutando del relajante silencio de la noche. De repente, en el espejo retrovisor, unas luces rojas y azules intermitentes iluminaron la cabina. Michael frunció el ceño y miró a Angela, quien se encogió de hombros. ¿Qué pasa?, demanda Noah.
Papá, ¿por qué nos arrestan?, añadió Leila, con un dejo de preocupación en su voz. Michael hizo todo lo posible para mantener la calma. No lo sé, cariño. Quizás solo sea una revisión de rutina. Puso la señal de giro y estacionó el vehículo con cuidado al costado del camino. Los niños permanecieron en silencio y había una tensión palpable en el aire. Angela colocó una mano tranquilizadora sobre el apoyabrazos, con la mirada fija en los espejos retrovisores. 2 policías salieron de su coche y se acercaron lentamente. Uno de ellos, un hombre alto y fornido, de rostro cerrado, colocó una mano sobre su cinturón como para señalar su autoridad antes incluso de haber hablado. Michael bajó la ventanilla. «Sus papeles, señor», dijo bruscamente el policía. Michael sabía que no tenía sentido hacer demasiadas preguntas en ese momento. Con calma le entregó su licencia y los papeles del alquiler. «Claro, agente. ¿Se puede saber por qué nos arresta?», preguntó de todos modos. El oficial tomó los documentos sin responder de inmediato. Mientras tanto, su colega más joven y nervioso caminaba alrededor del vehículo, escaneando el interior con su linterna. Prestó especial atención a los niños que estaban en la parte de atrás, lo que hizo que Angela se estremeciera. Finalmente, el agente jefe abrió la boca. «Ha habido una serie de robos en la zona. Coincide con la descripción que recibimos». Angela se cruzó de brazos y su expresión se endureció. «¿Ah, sí? ¿Y qué es este informe?», ella preguntó, con voz tranquila pero fría. El policía levantó una ceja ligeramente, como si aquella pregunta le molestara. «Una familia negra en una camioneta», exclamó de golpe, sin el menor pudor. Un pesado silencio cayó. Michael sintió un escalofrío frío recorrer su columna. Él conocía este tipo de escenario. Había leído decenas de informes sobre casos similares y trabajado en investigaciones que demostraron estas prácticas abusivas. Pero esta vez, esta no fue una historia leída en un archivo del FBI. Esta vez fue él, su esposa, sus hijos. Y él sabía que ese tipo de reunión podía convertirse en una tragedia en una fracción de segundo. Michael mantuvo la calma y explicó con voz mesurada que estaban de vacaciones y acababan de salir de un restaurante. Pero inmediatamente vio que sus palabras resbalaban de los policías como la lluvia sobre el cristal. Ya habían decidido que era culpable. «Salgan del vehículo». Manos claramente visibles, ordenó el primer oficial con severidad, con la mano en el arma. Michael sabía que en este punto, discutir podría empeorar la situación. Miró rápidamente a Angela, tratando de transmitirle cierta sensación de tranquilidad, luego obedeció sin prisa. Abrió la puerta lentamente, puso un pie en el suelo, luego el otro, con las manos claramente levantadas. Angela y los niños siguieron su ejemplo. Noah, agarrado a la mano de su madre mientras Leila, demasiado pequeña para comprender, miraba la escena con ojos abiertos y asustados. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. Solo los sonidos lejanos de los grillos perturbaban el silencio opresivo que había caído sobre ellos. «Tienes un arma», espetó uno de los policías, mirando a Michael con sospecha. Michael sintió que su corazón se aceleraba imperceptiblemente. La pregunta era una emboscada. Responder sí podría ser una condena instantánea. Pero no tenía elección. La verdad, aunque peligrosa, seguía siendo su único escudo. «Soy agente federal. Mi arma está guardada en nuestro hotel. Puedo mostrarle mi placa». Lentamente comenzó a moverse hacia su bolsillo interior, teniendo cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Pero fue suficiente para que uno de los oficiales perdiera el control. «No te muevas. Manos arriba», gritó, sacando su pistola y apuntándole con el cañón directamente. Angela dejó escapar un grito ahogado, Noé dio un paso atrás, su rostro se retorció de miedo, y Leila, abrumada por el pánico, rompió a llorar. Michael congeló cada músculo de su cuerpo, luchando contra el instinto visceral que le gritaba que levantara los brazos más alto, que hablara más fuerte, que protestara por esta absurdidad. Pero sabía que un hombre negro que protesta frente a un oficial de policía armado solo aumenta sus posibilidades de no regresar nunca a casa. El silencio se volvió gélido, pesado, una fracción de segundo suspendida en el vacío. Luego, sin más aviso,
un oficial lo golpeó violentamente en la parte posterior de las piernas, haciéndolo perder el equilibrio. Se desplomó pesadamente y el asfalto áspero le quemó la piel de la cara. Antes de que pudiera recuperar el aliento, una rodilla implacable se clavó en su espalda, aplastándole el pecho contra el suelo. Papá. Gritó Noé con la voz quebrada por el miedo. Silencio. Gritó el policía mirándolo fijamente. Ángela dio un paso adelante, con las manos levantadas en señal de paz. Detener. Esto es un error. No sabes con quién estás tratando. El oficial que sujetaba a Michael estalló en una risa burlona. Oh sí. ¿Y tu novio quién es? ¿Un jugador de baloncesto? Un rapero? Michael cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La rabia dentro de él hervía, retumbando como una tormenta a punto de estallar. Pero no podía permitirse el lujo de ser la tormenta esta noche. Con voz fría y contenida, murmuró. Acabas de arrestar a un agente del FBI. Cayó un silencio brutal. El policía más joven parpadeó, como si acabara de recibir un golpe. ¿Qué? Tartamudeó, apretando con fuerza el arma. Michael movió lentamente la cabeza unos centímetros, lo suficiente para que su voz se escuchara. En mi bolsillo izquierdo, mi placa. Tomola. El policía mayor intercambió una mirada preocupada con su colega. Dudó un segundo más, y luego buscó en el bolsillo indicado. Sus dedos tocaron metal. Cuando sacó la placa dorada del FBI y la vio brillar bajo la dura luz de los faros de la policía, su rostro se ensombreció. Mierda, suspiró, dándose cuenta de la gravedad de su error. El agarre en la espalda de Michael se aflojó inmediatamente. Los agentes de policía retrocedieron, visiblemente presas del pánico. Ángela corrió y ayudó a su marido a levantarse. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban de ira y rebeldía. Michael se sacudió tranquilamente la camisa, volvió a exhibir su placa y lentamente miró a los oficiales, con una mirada dura como el acero. Oirás hablar de esta noche durante mucho tiempo. El oficial más joven intentó dar una excusa poco convincente, pero Michael lo ignoró por completo. Sacó su teléfono, marcó un número y se llevó el dispositivo a la oreja. Llamaré a mi superior. Le vas a explicar a un director del FBI por qué esposaste a uno de sus agentes sin justa causa. En cuestión de una hora, un comandante de la policía local llegó al lugar. Su rostro estaba lívido y sudaba profusamente bajo el peso de la situación. Tan pronto como salió de su vehículo, se ajustó la chaqueta y caminó hacia Michael con expresión contrita. Agente Turner, me gustaría disculparme formalmente en nombre del departamento. Este es un lamentable malentendido, un error de procedimiento. Michael lo miró sin pestañear. Él sabía este discurso de memoria. Excusas frías y calculadas, carentes de cualquier responsabilidad real. ¿Un malentendido? Repitió lentamente. ¿A esto le llamas un malentendido? Ángela, todavía conmocionada, sostuvo la mano de Noah, ya que él no había dicho una palabra desde el incidente. Leila, por su parte, se había refugiado en su padre, con los ojos todavía nublados por las lágrimas. El comandante miró de reojo a los policías infractores, que se encontraban a unos metros de distancia, visiblemente incómodos. Estos oficiales serán suspendidos con efecto inmediato, en espera de una investigación interna. Michael asintió lentamente, pero su mirada permaneció dura. ¿Y después de eso? Preguntó con voz fría. El comandante abrió la boca, dudó y luego la cerró. ¿Qué podría responder? Que estos hombres, a pesar de sus faltas, seguramente encontrarían de nuevo sus puestos en unos meses. ¿Que este caso acabaría ahogado bajo otros errores similares? Michael respiró profundamente. Sabía que no podía dejarlo pasar. Unos días después, de vuelta en casa, se encontraba frente a su escritorio, con su credencial junto al teléfono. Se quedó mirando el objeto, perdido en sus pensamientos. Esta insignia lo había salvado. Pero ¿cuántos otros hombres negros, en la misma situación, no tenían esta protección? Esa noche no pudo dormir. La imagen de Noé, petrificado por el miedo, volvía una y otra vez a su mente. Su hijo lo había visto indefenso, tirado en el suelo como un criminal. A la mañana siguiente, decidido, Michael hizo varias llamadas. Se puso en contacto con colegas,
periodistas, activistas. Sabía que su historia podría usarse para marcar una diferencia. En una conferencia de prensa unos días después, habló ante un público de cámaras y micrófonos. Estoy aquí hoy porque tuve suerte. Porque tuve una placa que me salvó la vida. Pero ¿cuántos hombres negros no tienen tanta suerte? ¿Cuántos son acusados injustamente, maltratados o incluso asesinados sin una razón válida? Esto no es un simple error. Es un sistema que considera algunas vidas más sospechosas que otras. Y eso tiene que cambiar. Sus palabras enviaron ondas de choque a través de la sala. La historia de un agente del FBI que fue esposado sin motivo alguno llegó a los titulares nacionales y alimentó un acalorado debate sobre la discriminación racial y el abuso policial. En los meses siguientes, la presión mediática e institucional obligó a la ciudad costera a revisar sus políticas. Se impuso a los agentes del orden una formación obligatoria sobre prejuicios raciales. Se creó un comité de supervisión independiente para revisar las prácticas de la policía local. Pero a pesar de estos avances, Michael no se dejó engañar. Sabía que estas medidas eran solo un comienzo. Que su historia fue solo un caso entre muchos. Una tarde, mientras observaba a Noé jugando en el jardín, sintió una punzada en el corazón. Papa? Preguntó suavemente el niño mientras se acercaba. Sí, querido. Noé dudó y luego levantó sus brillantes ojos hacia él. ¿Va a empezar de nuevo? ¿Podría pasarme esto a mí también? Michael sintió que se le formaba un nudo en la garganta. A él le hubiera gustado decirle que no. Prométele que siempre estará a salvo. Pero él sabía que no podía mentirle. Entonces puso una mano sobre su hombro y respondió sinceramente. Haré todo lo posible para que no sea así. Y él sabía que su lucha apenas comenzaba.